A ver, un segundo, ahí está, perfecto. Bienvenidos entonces a esta masterclass que quiero compartir con ustedes respecto a la visualización como herramienta de entrenamiento mental en el béisbol y el softball. ¿Sí? Últimamente el entrenamiento mental está muy de moda porque ha tenido muy buenos resultados, sobre todo con los peloteros que vienen a lo mejor más desde los Estados Unidos o asiáticos que han entrado más en esto aún, porque los latinos hemos entrado poco y estamos entrando a poquito. Si uno busca, de hecho, material en español, no hay tanto material en español sobre esto como lo hay en inglés, pero se está haciendo muy importante, sobre todo en el béisbol, porque los equipos de grandes ligas están todos trabajando con equipos muy completos de psicólogos deportivos para ver el entrenamiento mental. Incluso hay algunos que están evaluando prospectos basados también en la capacidad mental que tienen, incluso antes de, por ejemplo, reclutarlos para República Dominicana, según he sabido. Ya les voy a estar contando un poquito de eso, ¿sí? Entonces, la preparación mental en el deporte es básicamente el que logremos trabajar y prepararnos no solamente de manera física para rendir, sino que también en lo que es la mentalidad y la capacidad de mantener la concentración, la capacidad de mantener el foco, la capacidad de poder estar tranquilo o poder tener un nivel de activación específico o un nivel de activación deseable para una actividad deportiva que estamos haciendo. Parte de lo que se ha logrado investigar y descubrir desde el punto de vista científico en los últimos 20 años ya, por lo menos, es que el rendimiento mejora mucho cuando el cuerpo logra estar más relajado que cuando está muy tenso. Ahora, eso sí, va a depender un poco de la persona y el deportista, cuál es el nivel de activación exacto que necesita como para que ese rendimiento tome más fuerza y pueda hacer realmente la diferencia durante un partido, durante una temporada, durante un juego. Entonces, la preparación mental es tener esa capacidad de encontrar ese nivel de activación y todo lo que está alrededor de aquello, no solamente en un solo juego, sino que en toda una temporada o incluso en una carrera de un deportista. Y a mí me gusta enfocar esto principalmente en el béisbol porque es el deporte que a mí me gusta y es el deporte que yo jugué cuando era más joven y es el deporte que amo y que me puedo quedar horas pegado. Y si ustedes le preguntan a mi señora, se cansa de que yo vea tanto béisbol todo el tiempo. Y no solamente veo, voy a entrenar, sigo entrenando a pesar de que ya tengo 44 años, ya no juego, pero me gusta ir ahí a tomar mis rolas cada cierto tiempo, un par de turnos en la caja de bateo y ponerme contento con eso, ¿sí? Entonces, por eso a mí me gusta enfocarlo en la parte mental. Entonces, para contarles un poquito de mí, me conozcan, como les decía, jugué béisbol mucho tiempo, desde los 11 años hasta los 25 más o menos, alcancé a formar parte de una selección en Chile de béisbol. No somos muchos, pero somos suficientes para tener buena competencia entre nosotros por lo menos. Jugaba segunda base, tercera base, shortstop, esas eran más o menos mis posiciones. Y bueno, jugué en un club que se llamaba Piratas, esa es la camiseta, y pueden verme hace 20 años, 25 años atrás, casi el que está en el círculo amarillo, ese soy yo, era el más chiquito del grupo siempre, el más joven de los equipos en los que estaba. Ganamos varios títulos en Santiago, entre lo que jugábamos aquí de manera amateur, pero no iba muy bien. Y llevo 15 años enseñando, acompañando personas en temas como meditación, enseñándoles a crear la vida que quieren, enseñándoles a cumplir metas y también he tenido la oportunidad de viajar por la mayoría de Latinoamérica dando clases de formación de escritura creativa y también de temas de meditación y cosas similares, ¿sí? Y durante el mes de marzo de este año tuve la fortuna de ser invitado por los Dodgers un par de días a Camelback Ranch en Spring Training a compartir con ellos y a compartir específicamente con el equipo de Mental Performance de los Dodgers. Hay una foto que me saqué con Shui, que es el manager de la A baja de Rancho Cucamonga de los Dodgers, que es casi como un líder innato porque ha pasado toda su vida en la organización de los Dodgers y abajo, bueno, esa es una reunión que tuvimos
con un grupo de lanzadores de las ligas menores de los Dodgers que estaban justamente en una charla de preparación mental que dio el equipo de Mental Performance para ellos, y ahí está entre medio incluso Chris Archer, que fue lanzador de Grandes Ligas y que estaba ahí invitado para hablar de cómo él trabajó su preparación mental cuando jugó con los Tampa Bay Rays y con los Piratas de Pittsburgh también. Bueno, eso para que me conozcan un poco a mí, de qué es lo que he hecho y qué es lo que soy, por qué estoy hablando de esto y por qué quiero compartirlo con ustedes. Pero vamos a hablar de la visualización en sí. Si tienen ganas de hacer preguntas, levántenme la mano, avísenme y conversemos. A mí me gusta esto, que igual tenga espacio de conocernos y conversar si es necesario. Así que si en algún momento les nace alguna pregunta que quieran hacer, aprovechenme, yo respondo todo lo que pueda, ¿sí? Bueno, ¿qué es la visualización y para qué sirve? ¿Sí? Primero podríamos decir que es una forma de estimulación, esto es como definición bien del libro, ¿sí? Forma de estimulación similar a la experiencia sensorial, pero toda la experiencia ocurre en la mente. O sea, intentamos que se estimule el cuerpo como si fuese real, pero en realidad todo lo estamos procesando dentro de nosotros y no afuera, ¿sí? Esa es la primera parte de cómo podemos hablar de qué es la visualización. Algunos le dicen imaginería, no hay un término en específico que se ocupe en psicología deportiva, sino que se ocupan varios términos que son casi intercambiables unos con otros. Yo voy a hablar de visualización, si lo buscan en inglés probablemente van a encontrar imaginería. A través de la visualización o imaginería puedes recrear experiencias positivas o ver nuevos eventos para prepararte mentalmente para un juego, una competición o un evento en específico. También lo puede preparar a alguien o ocupar a alguien para, por ejemplo, hablar frente al público, si es algo que le cuesta hacer, o algún otro tipo de actuación que necesite. Un cantante podría ocupar la visualización para cantar mejor o para tener mayor concentración, y ahora entonces vamos a hablar también de tipos de visualización, ¿sí? Pero básicamente lo que intenta la visualización es lograr que el cuerpo se active sin estar activo y que ayude a que la concentración, la motivación o quizás simplemente la activación sea la correcta o precisa en el momento que queramos hacer algo. ¿Para qué usar la visualización? Las dos puntos más grandes para lo que se puede usar son la motivación y el conocimiento. La motivación tiene que ver con el mantenerme enfocado en el objetivo y concentrarme en ese objetivo en la mayor cantidad de tiempo posible. Es decir, mantener el foco en el objetivo y en la motivación que tengo para llegar. Entonces podemos hablar de de visualizaciones que vayan a verme ganando un premio o logrando un hit o logrando un ponche si es que estoy lanzando, y las visualizaciones podrían estar enfocadas en eso. O también está lo otro que tiene que ver con conocimiento, que puede ser autoconocimiento, es decir, me conozco más cómo reaccionaría yo ante alguna situación en la que me pongo en la visualización, y conozco también cómo podría reaccionar el entorno y cuál sería mi reacción frente a esa situación en que me estoy poniendo en la visualización. Entonces, como vamos a ver, hay varios tipos de visualización que se pueden ocupar en varios momentos, y cada uno de esos es distinto dependiendo de lo que cada uno necesite. Entonces aquí es importante saber bien cuál es el objetivo que tiene uno al ocupar una visualización y no ocupar cualquiera simplemente por ocuparla y decir, oh, estoy ocupando esta nueva técnica que aprendí, sino que hay que tener un foco y un objetivo para poder lograr lo que uno está buscando. Entonces, partamos por lo primero. Ahí se me quedó el subtítulo puesto en el PowerPoint, lo siento. Pero, ¿cómo funciona en lo físico? Lo primero es que la visualización hace, y esto está bastante probado ya desde hace bastantes años, que los caminos neuronales que van desde el cerebro a los músculos se activan tal cual cuando estamos visualizando algo o imaginándolo dentro de nosotros, que como cuando estamos haciendo el ejercicio real. Y esto es súper importante porque eso nos permite que con la visualización nosotros podamos mantener músculos y circuitos neuronales que van hacia los músculos activos incluso cuando estamos en reposo. Ahora, esto no quiere decir que lo que haya que hacer es dejar de hacer actividad física y cambiarla por la visualización, sino que es al revés, es sumarla sobre la actividad física.
es poner un extra que dé y que permita, por ejemplo, tener mayor cantidad de repeticiones. Hay casos de estudio, por ejemplo, en los que se ha visto que esquiadores de estos que van como cuesta abajo en velocidad, cuando hacen una visualización del terreno por el que van a correr y van imaginándose el terreno tal cual, los músculos se le activan de la misma manera en que se van activando neuronalmente hablando en el momento en que están corriendo. ¿Sí? Entonces eso es lo primero. La visualización funciona en lo físico, haciendo que los caminos neuronales de la parte de la actividad eléctrica del cuerpo funcione tal cual como cuando nosotros estamos haciendo la actividad física. Después, lo siguiente es que hay que ayuda a entender el movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos una visualización, nosotros ayudamos a que, podríamos decir que el programa del movimiento que tenemos en la cabeza se haga más fuerte, se solidifiquen las redes neuronales y las conexiones que tenemos en el cerebro con los músculos en el momento de que nosotros estamos haciendo la visualización, para que esta, a través de la misma imaginería que estamos haciendo, lo podamos hacer de manera más instintiva cuando necesitemos hacerla. Entonces, si se fijan, cuando uno está aprendiendo a hacer algo físico, necesita ir paso a paso y el paso a paso hacerlo muy conscientemente. Entonces, cuando uno le enseñan a lanzar, le enseñan que tiene que tomar la pelota por las costuras, que tiene que dar el paso con la pierna cruzada hacia adelante, mover el brazo con el guante, soltar la pelota, y es todo un movimiento que uno cuando es niño tiene que ir aprendiéndolo como 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Eh, Cuando uno ya aprende a hacer eso, empieza a hacer algo instintivo que uno ya no necesita pensarlo, sino que comienza a hacerse de manera automática. Cuando nosotros ocupamos la visualización, mejoramos esa automatización del movimiento. Y eso lo que ayuda es que se instale en nosotros de mejor forma también. Después, hay una respuesta fisiológica del cuerpo, es decir, que el cuerpo completo responde como si fuese real, no solamente los músculos, sino que, por ejemplo, si nosotros nos ponemos en una visualización, en un evento o en un momento de tensión, el cuerpo completo va a responder a esa tensión. Ahora, ¿de qué me sirve a mí ponerme en una visualización en una situación de tensión? Es que yo voy a conocer ya cómo reacciona mi cuerpo cuando eso pasa. Entonces, si yo soy un lanzador que tengo las bases llenas y la cuenta 3 y 2 y estoy visualizando que en esa cuenta 3 y 2 cómo me voy a sentir, yo voy a lograr conocer cuáles son el tipo de nervios y el tipo de miedo que me da a mí en esa situación, y entonces si ocurre después durante un juego, yo voy a tener mejor uso de esa situación en mí porque ya sé cómo calmarla, ya sé cómo encontrar mi equilibrio de nuevo, ¿sí? Entonces ese es uno de los usos que le podemos dar, ya vamos a hablar de eso con mayor detalle. Y después está la activación de la atención, es decir, la visualización lo que hace desde lo físico es que mejora la confianza, la concentración y la motivación al mismo tiempo al conectarse con el aspecto psicológico de lo que yo estoy haciendo o de lo que el pelotero está haciendo. Y por lo tanto, entonces, en lo físico, el funcionamiento se va de nuevo, como les decía, cada vez solidificando más y ayudando a que el cuerpo funcione de manera un poco mejor en cada instante, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí de cómo funciona lo físico? Bueno, seguimos entonces. ¿Oye una pregunta ahí, no? No, ya, pensé que alguien estaba intentando abrir un micrófono. Vamos, entonces, tipo de visualización. Ah, perdón, me fue para el otro lado. Ahí sí, ya. Entonces, podríamos decir que hay cuatro tipos de visualización, y esto tiene bastante tiempo. Esto es del año 1985, la forma de definir estos cuatro, pero es la manera en que mejor lo podemos entender todavía de esta manera. Entonces, tenemos visualizaciones que son motivacionales, otras que son cognitivas y otras que son específicas y generales. Y aquí entonces está la intersección de cada una de ellas. La específica motivacional está orientada a objetivos, es decir, a motivación. En este espacio, lo que queremos hacer con una visualización es observarnos
en el objetivo que nosotros queremos. Y esto lo que ayuda es mantener la motivación en el tiempo. Entonces, imagínense que les toca jugar un montón de partidos, y esto sobre todo para la gente que juega en ligas que son largas. Y de repente incluso en los amateurs que a lo mejor la liga dura unos 3 4 meses y está jugando una o dos veces a la semana o tres veces a la semana, igual se hace muy largo el espacio entre que comienzas y terminas, por ejemplo. Entonces, la visualización enfocada y orientada en objetivos lo que hace es ayudar a mantener la motivación en el largo plazo. ¿Qué tipo de visualizaciones son estas? Me visualizo logrando el trofeo, logrando el último partido en el último out. Me visualizo el cómo sería la celebración que voy a tener con mi equipo. Visualizo cómo sería pegar el último hit del partido en el momento en el que es la final. Visualizo el objetivo a largo plazo, ¿sí? Esa sería la orientada en objetivos. Después tenemos la orientada a la activación o la relajación, que esa es una visualización que es más general, pero que se ocupa en los momentos en los que yo estoy por entrar al campo o estoy en el campo. Podría incluso ocuparse dentro del campo de juego. ¿Sí? En el béisbol tenemos algo de tiempo para hacer algunas cositas ahí. ¿A qué me refiero con esto? En este tipo de visualización, que es la general, de motivacional general, lo que queremos es encontrar el punto de activación correcto entre la atención que yo necesito para jugar, atacar y querer ganar, y la relajación que necesito para que eso se haga de manera fluida. Porque cuando yo me pongo tenso para atacar, mi cuerpo entra en modo tensión, la sangre se mueve distinto, el sistema nervioso se activa de distinta forma, y entonces, ¿qué hace? Que yo pierdo elasticidad muscular, por ejemplo. Y en el béisbol la elasticidad muscular es súper importante tanto para batear como para lanzar. Entonces, lo que queremos buscar es el punto de activación exacto, y eso se puede hacer a través de una visualización que, dependiendo del jugador, dependiendo de la persona, lo mismo pasa en el softball, vamos a necesitar conocer a ese jugador cuál es su punto de activación óptimo antes de ir a decirle es que lo que tú tienes que relajarte o lo que tú tienes que hacer es activarte, porque depende de cada uno. Entonces, por ejemplo, el otro día pasó que estaba en la Academia de Béisbol aquí en Chile, donde yo entreno y con los que yo los ayudo con algunas de las cosas de esto de preparación mental, y había una chica que estaba entrenando softball lanzando. Y resulta que después de hacer un poco una parte de la sesión del bullpen, comenzó a sentir que no lograba que el lanzamiento saliera de la manera que ella quería y empezó a perder la zona de strike. Y lo que le estaba pasando fue que en el momento en que se empezó a poner nerviosa, porque el lanzamiento no salía como ella quería y empezó a perder la zona de strike, ella comenzó a intentar activarse más. Comenzó a intentar tirar más duro. Y al intentar tirar más duro, más perdía la zona de strike. Entonces, el trabajo que hubo que hacer con ella fue al revés. Respira profundo, relájate, baja un poco las revoluciones, vuelve al cuerpo y lanza sin buscar dureza. Busca al revés. Busca colocar un poco más la pelota para que encuentre la zona de strike y veamos qué pasa. ¡Pum! Respondió de inmediato y empezó a encontrar el ritmo otra vez. Eso depende de cada persona, cuál es su tendencia, y es parte de lo que hay que ir conociendo y observando para saber qué se le puede proponer, por ejemplo. Después está la visualización que es cognitiva específica, que esto va directamente enfocado en las habilidades y en la confianza. Aquí es donde nosotros podemos visualizar, por ejemplo, el que un lanzador le caiga la curva como a él le gustaría que le cayera y no como le está cayendo. ¿Sí? Entonces, el lanzador puede hacer todo un trabajo de visualización para poder observar que logra soltar la curva en el ángulo perfecto, en el momento perfecto, para que la rotación de la pelota sea la óptima, por ejemplo. Entonces, eso lo que hace es ayudar a mejorar la habilidad y ayuda también a mejorar la confianza. Y eso se puede hacer en cualquier parte del juego, ¿sí? Me refiero a que podemos practicar desde lanzamiento, desde batazos, desde toque bola, desde fildeo, cualquier parte del juego se puede visualizar para mejorar la habilidad y la confianza en esa parte en específico. Y después está la cognitiva general, que en este caso sería la estrategia, que va específicamente a la seguridad que tenemos, donde visualizamos la estrategia de lo que está sucediendo.
Entonces, una visualización que va de la mano de la estrategia es, por ejemplo, estoy en el campo, tengo hombre en primera y tercera, estoy jugando shortstop o segunda base y tengo la señal catcher de que va a tirar a segunda si es que el hombre se va a robar segunda. Y yo tengo que saber y poder leer en ese momento si cuando el catcher hace el lanzamiento voy y toco al corredor que está robando segunda o me meto entre medio del pitcher y la segunda base, corto y tiro a home para sacar al otro. Eso tengo que poder tenerlo pensado de antes y obviamente entrenado. La visualización me puede ayudar a entrenar ese tipo de estrategias, por ejemplo, y a poder tener la capacidad de leerlas más rápido, porque sé qué tipo de eh, marcas, movimientos claves puedo estar buscando en los jugadores que están en el campo para poder reaccionar de mejor manera. ¿Sí? Ya, esos son ejemplos, por ejemplo, de visualizaciones y tipos de visualizaciones. Preguntas hasta aquí. Todo bien, todo claro. Todo bien, excelente. Gracias, Vladimir. Yo aprovecho de tomar agua que de repente empiezo a hablar muy rápido. Si estoy hablando muy rápido, avísenme. Yo sé que los chilenos tendemos a hablar rápido. Intento neutralizarme bastante, pero hay veces en que me cuesta. Ya. Entonces, hay dos formas de hacer la visualización igual. Freddy. Sí, Sí. bueno, puede ser ahora un poquito más adelante porque es un tema interesantísimo. Ajá. En el béisbol se habla últimamente de la sexta herramienta y es Ujú. precisamente la herramienta mental, el enfoque que debe tener el pelotero ya firmado, o el que va a firmar también. Entonces, Sí, bien importante lo que estás planteando sobre la visualización, porque además de las herramientas naturales, de las famosas 5 herramientas naturales, bateo de poder, bateo de promedio, velocidad, brazo, defensa, está la parte mental. ¿Y cuántos jóvenes con condiciones naturales no se han perdido porque no se les ha afianzado la parte mental, la parte exacto. cognitiva del conocimiento? Sí. Yo, por ejemplo, igual como por marzo más o menos, tuve algo de contacto con la organización de los Mets. Y parte de lo que me contaban es que ellos, por ejemplo, directamente en la academia que tienen en Dominicana, ellos están llevando a un psicólogo deportivo a evaluar junto con los scouts a prospectos. Y entonces es una cosa que ellos lo tienen muy pendiente. Y yo creo que otros equipos también lo están haciendo. Si lo están haciendo ellos, probablemente el resto también andan por ahí mismo, ¿sí? Pero lo están haciendo directamente de que están trabajando con dos psicólogos deportivos en Dominicana y uno de ellos estaba con el encargo de ir junto con los scouts a ver prospectos. Entonces es algo que lo están tomando, como tú dices, Freddy, muy, muy, muy en serio. Y va a ser cada vez más fuerte. Y creo que en eso eh, los gringos, como decimos acá nosotros, lo tienen ya como más internalizado en ellos. Y al jugador latino todavía nos falta trabajo en esto y poder introducirlo un poco más. A pesar que gran parte de algunos de los psicólogos deportivos que están trabajando con los equipos son también latinos o latinos que nacieron en Estados Unidos y que hablan ambos idiomas para poder ayudar a los peloteros. Pero justamente algo que falta y que yo sé que las organizaciones, si supiesen que alguien también tiene entrenamiento de eso, se fijarían más en ellos, por ejemplo, para poder reclutarlo. Bueno, entonces hay dos formas. Ay, se me levantaron las dos manos. Déjenme explicar esto y voy para la siguiente. O necesitamos hacerlo al tiro y fueron al mismo tiempo. A ver, vamos con Rafael, que se me levantó como un medio segundo antes que Ángel. Sí, Rafael. buenas noches, Pablo. Bueno, gracias, verdad. Tremenda exposición, Pablo. No, quería reforzar el comentario tanto de lo que tú estás exponiendo como lo del compañero que acaba también de hablar de los equipos que están utilizando lo que es los mental coach o los psicólogos deportivos. Yo soy venezolano, yo estoy residenciado aquí en Colombia, tengo 7 años trabajando en la masificación del béisbol y tengo cierta relación también con un equipo profesional de Venezuela y estamos justamente trabajando en eso. Ya a nivel ya de la academia, del equipo profesional, ya se está trabajando con el psicólogo para trabajar en esa sexta herramienta y eso nos ha demostrado resultados demasiado
diferentes positivamente y de manera mucho más rápida. Qué bueno. Sí, totalmente. Qué bueno que lo estén implementando. Me parece genial porque creo que no podemos dejar que los latinos nos quedemos atrás en esto, en comparación a lo que el resto de los equipos están haciendo. En Japón Así igual es. llevan muchísimos años haciéndolo también. Sí. Entonces me parece muy bueno. Te agradezco el dato también por conocerlo. Listo. Gracias, Rafael. Gracias, Pablo. Ángel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda. Sí. Bueno, les comento, les platico mi historia. Yo soy pitcher. Ya había escuchado sobre esta técnica, en algunos otros deportistas, no solo en el béisbol. Sí. De visualizarse antes de hacer una jugada. Pues como le comento, soy pitcher. Ujú. Y en un partido, pues estaba perdiendo la zona de strike, estaba pues con el control muy malo, estaba pues fatal, ¿no? Entonces pues dije, bueno, déjame intentar hacer esto de la visualización, a intentar visualizar visualizarme pichando y que cuando caiga la bola caiga en la zona strike. Y más o menos me funcionó, pero el problema que yo tengo es de que no puedo visualizar del todo bien o no del todo nítido. Yo en otras prácticas también, donde uso la visualización en algunos otros aspectos que ya no es en el ámbito deportista, me cuesta la visualización, y cuando me propongo hacer una visualización de, no sé, haciendo alguna jugada, haciendo algún picheo, haciendo cualquier cosa, a lo mejor simplemente hago todo lo contrario. Ejemplo, si quiero visualizarme haciendo un picheo en zona de strike, el picheo en mi mente se hace en la zona mala. Sí. Entonces, ese es un problema que yo tengo y que si quisiera saber cómo solucionarlo, no sé, algún consejo sobre eso, tengo pues esta duda, pues más que nada. Perfecto. Es una súper buena pregunta. Ese es justamente uno de los desafíos que puede ocurrir cuando uno está haciendo visualización. Y justamente creo que una de las razones por la cual el acompañamiento en eso es importante, porque el poder ver que la visualización ocurra de la manera que uno quiere que ocurra es una práctica que se va entrenando en el tiempo y que en mi experiencia con lo que tiene que ver con meditación y mindfulness es algo que uno necesita ir entrenando de a poquito. Entonces, por ponerte un ejemplo, cuando uno tiene a alguien que nunca ha meditado, porque para visualizar es muy bueno saber meditar, por ejemplo, si tú tienes a alguien que nunca ha meditado y tú lo llevas a una meditación que dura 1 hora, esa persona se va a quedar dormido a los 5 minutos. Y te aseguro que lo va a escuchar roncando en medio de la meditación junto con el resto. Entonces, cuando uno le enseña a alguien, por ejemplo, a meditar que nunca ha meditado, le hace meditaciones cortitas y es mejor ir haciéndolo como 5 minutos, descansamos, conversamos un rato, 5 minutos más, descansamos, conversamos un rato y lo vas sumando a la hora. ¿Sí? Y Sí. después le dices durante la semana, meditas 5 minutos, no medites 1 hora. Ya. Con la visualización igual se puede hacer eso, donde tú vas trabajando cosas pequeñas y vas buscando eh, cosas específicas de los elementos, ya vamos a hablar de los elementos de la visualización, que ayuden a que el movimiento suceda de la manera que tú quieres que suceda. Pero eso es algo igual que necesitas encontrar tú mismo, porque no hay un elemento en específico que yo te pueda decir, mira, si tú ves la pelota primero, eso va a hacer que funcione. O si tú ves el guante primero, eso va a hacer que funcione. Va a depender un poco de ti. Creo que con los tips que voy a dar en un poco más adelante te puede ayudar a que lo entiendas mejor y ahí a lo mejor podemos volver a conversar en un ratito. ¿Te parece? Ok. Dale. Entonces, Dale. hay dos tipos de visualización o de lugar desde donde visualizar, y esto es importante por lo mismo que estaba diciendo Ángel hace un instante. Puede ser una perspectiva interna o una externa. Entonces, la interna es la que vemos ahí a la izquierda, que es del juego de PlayStation, del The Show, que es como la que uno ve del catcher, por así decirlo. Eso es lo que vería un catcher, y cuando visualiza un catcher y el receptor está ahí y está visualizando poder verle la curva al lanzador, que le cuesta verle la curva, lo que está haciendo es mirarlo desde dentro de sí mismo. Y esa es una forma de visualizar. Pero también se puede visualizar desde fuera y es tan efectivo como de adentro. De nuevo, solo tiene que ver con lo que cada persona necesite y del objetivo que uno tenga, cuál de las dos usar.
pero uno se puede visualizar desde fuera. Yo cuando descubrí esto fue súper importante, porque a mí me pasaba que yo siempre me visualizaba de dentro. Entonces, cuando a mí me hablaban de visualización, era como, lo veía siempre instintivamente de yo en el bate, yo al bate, completamente. Pero cuando empecé a ver lo que podía hacerlo desde fuera también, y también funciona, y está probado científicamente que los músculos actúan igual, cambia, porque tengo la capacidad de poder mirarme distinto, mirar los movimientos distintos. Entonces eso es parte de lo que podemos tener en cuenta al respecto de tipos de visualización. Después, positiva o negativa. Y esto también es importante. Obviamente, cuando nosotros estamos hablando de, por ejemplo, un turno al bate o de estar haciendo lanzamientos, como decía Ángel, la visualización positiva tiene mejores resultados que la visualización negativa, porque la visualización negativa me lleva justamente a tener el resultado que no quiero. Ahora, ¿cuándo podemos ocupar visualización negativa, entre comillas? Cuando nosotros queremos, por ejemplo, aprender a controlarnos frente a una situación. Entonces, por ejemplo, ustedes ven ahí el bateador a ese le cantaron un strike que no le gustó. Si te cantan el strike que no te gusta, tu cuerpo va a reaccionar emocionalmente. Y si esa reacción emocional a ti te saca de tu centro, al punto de que no puedes batear el siguiente lanzamiento, culpable absolutamente cuando yo jugaba de que eso me pasaba 100%, si no, pregúntenle a mis compañeros de equipo, porque yo era muy polvorita en ese sentido cuando me cantaban un mal strike. Fue una de las cosas que hizo que me dedicara después a meditar. ¿Qué es lo que pasa? Tú puedes visualizar la reacción y visualizarte reaccionando más tranquilo. Como estás en un estado más tranquilo cuando te visualizas, puedes hacerle al cuerpo a que aprenda a estar tranquilo cuando te cantan un mal strike. Entonces, emocionalmente vas a saltar de todos modos, pero tu cuerpo va a responder menos. O sea, el cuerpo va a traer de vuelta a la emoción a que se ancle y que puedas entonces, entre comillas, soportar mejor el mal cobro del árbitro, del umpire. ¿Sí? O sea, ahí podemos ocupar visualización negativa, por ejemplo. Y por eso es tan importante cuál es el objetivo que estamos queriendo lograr y cuál es la visualización que queremos ocupar. Entonces, aquí un poco lo que decía Ángel hace unos instantes. Componentes que afectan la visualización. La naturaleza de la tarea, es decir, el tipo de cosa que yo quiero hacer durante la visualización. Entonces, por ejemplo, de nuevo, si yo quiero visualizar un turno al bate, el peso del bate, sentirlo, es súper importante para generar una buena visualización. Es más, si yo puedo hacerlo de ponerme, por ejemplo, los guantines, que tengo mis guantines, ponerme los guantines para visualizar el turno al bate, mejor aún, que yo lo sienta en las manos. Entonces, la naturaleza de la tarea es importante. ¿Sí? ¿Cuáles son como los aspectos físicos que tengo alrededor de la tarea? De hecho, hay algunos estudios que dicen que si uno puede ponerse el uniforme completo para visualizar, mejor. Pero no sé, no está totalmente así comprobado que sea 100% mejor. Después está el nivel de habilidad de la persona. Esto es importante. O sea, si yo nunca he logrado batear una recta de 90 millas por hora y yo intento visualizarme bateando una recta de 90 millas por hora, no va a servir. Yo lo que puedo hacer es mejorar algo que ya sé hacer. No intentar aumentar la habilidad de algo que todavía no sé hacer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo no sé tocar la bola, por mucho que yo visualice el toque de bola, yo no lo voy a poder hacer. O sea, puedo visualizarlo y hacerlo perfecto y lo veo como llega la bola al bate y toco, pero después eso no me va a mejorar porque no tengo el circuito armado ya en el cuerpo respecto a eso. O no tengo la habilidad física para lograrlo en el caso, por ejemplo, del lanzamiento. Entonces, lo que yo puedo hacer es irlo subiendo de a poco. Lanzador que lanza, no sé, 90. Quiero lanzar 93. Yo no me puedo pensar en que voy a lanzar 93 en la visualización de inmediato y esperar que al otro día eso me funcione en el campo de juego o en la sesión de bullpen. Necesito decir, voy a ir a 91. Y de a poco voy llegando y subiendo. Pero si yo lo intento subir de golpe, no va a funcionar. Entonces, el nivel de habilidad del visualizador es importante.
Después, la habilidad de imaginar, que es lo que pasaba con Ángel que decía, es una habilidad que requiere de trabajarse para poder lograrse de manera óptima. Hay personas que lo hacen muy fácilmente, otras a los que les cuesta más, pero eso es como meditar. Hay gente que medita muy fácilmente y otros que les cuesta más. Y después está la personalidad y la historia del pelotero. Porque si tiene una personalidad, no sé, con el ego muy inflado, la manera de visualizar es distinta que alguien que tiende a irse hacia abajo, que siente que todo le cuesta, la forma es distinta. Y también el tipo de cosas que necesita visualizar adentro y poner atención también cambia un poco, ¿sí? Ya. ¿Cuándo usar la visualización? Si tienen preguntas, avísenme, ¿eh? Entonces, puede ser, los tengo en azul aquí, los lugares que tienen que ver con el juego, que puede ser durante las prácticas, durante la competencia en sí, que podría ser antes o después de la competencia, o en tiempos muertos, que en el béisbol tenemos tiempos muertos durante un mismo juego. Entonces, un bateador tiene tiempos muertos en los momentos en que el equipo está al ataque y no le toca ir al bate. Un lanzador tiene tiempos muertos en los momentos en que su equipo está al ataque. Entonces hay momentos en los que la visualización se podría ocupar también. Y los otros momentos son, bueno, el tiempo personal, en las recuperaciones de lesiones se puede ocupar la visualización también. Y bueno, en el off-season puede ser súper importante ocuparlas como para mantener cierto flujo eléctrico de neuronal y no llegar tan frío a la pretemporada, por ejemplo. ¿Sí? Características de una buena visualización, que sea vívida y controlable, que es un poco lo que, de nuevo, preguntaba Ángel y por eso decía que la pregunta era tan buena. Vívida quiere decir que logremos tener la mayor cantidad de detalles posibles, no solamente visuales, sino que con todos los sentidos posibles. Y ya vamos a ir a eso. Entonces, uso de la visualización, lo vamos a hacer corto esto porque hablamos un poco de esto antes. Mejorar la concentración, la motivacional, construir confianza, controlar respuestas emocionales, ya hemos ido hablando de esto anteriormente. Adquirir y practicar habilidades deportivas, adquirir y practicar estrategias, prepararse para competir y lidiar con dolores y lesiones. Todo eso puede servir, ocupar visualización para todo eso, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando con alguien en específico que está ahí con un dolor y lo tengo como en que si me llama y me necesita para poder ayudarle con eso, vamos a empezar a trabajar con eso directamente. Yeah. Entonces, los componentes de una buena visualización, de nuevo, ya entrando en los detalles, antes de hablar un poco de distintas visualizaciones y qué necesitan para hacerlo. Primero, los sentidos. Mientras más sentidos apliquen a una visualización, mejor. O sea, no es solamente visualizar, sino que si ustedes pueden sentir el peso del bate, sentir el olor del lugar donde ustedes van a competir, imaginarse en el campo de juego en el que ustedes van a jugar, imaginarse los sonidos del campo de juego donde ustedes van a jugar, imaginarse si sienten el gusto, si de repente a ustedes les gusta comer algo mientras están jugando, las maravillas saladas que les gusta comer a muchos peloteros, si a ustedes les gusta, no sé, masticar chicle, imaginarse todo eso, agregarle todos los sentidos posibles. Mientras más sentidos haya, mejor, ¿sí? Entonces, si ustedes se quieren imaginar el sonido que hace su pie al raspar la goma de picheo, cuando están ahí anclando los tacos en la tierra, imagínense todo eso. Súper importante que sea muy detallada. Mientras más detallada, mejor. Después, ¿qué más? Emociones. Imaginarse las emociones que me provoca todo eso cuando estoy ahí. Incluso si me pongo nervioso, puede ser positivo imaginarlo y traerlo a la visualización en el momento en el que yo estoy haciéndolo, si es que eso va de la mano con el objetivo que yo tengo. Después, imaginarme el entorno, es decir, que si el entorno tiene gradas grandes, si las gradas están llenas, imaginármelas llenas, si tiene gradas pequeñas, imaginármelo pequeño, pero todo eso agregarlo a lo que está sucediendo, imaginarme mis compañeros en el dugout, imaginarme la banca cómo se está moviendo, imaginarme cómo se mueve el bullpen, cómo se mueven el contrario, cómo se mueve el bateador contrario si estoy imaginando como un pitcher. Todo eso lo tengo que agregar al entorno.
Después, el ángulo, que era lo que decíamos, si es interno o externo, tenemos que decidirlo anteriormente. Es mejor si lo decidimos con anterioridad cuando lo estamos construyendo. Y después la agencia es la capacidad que tengo de visualizar y de imaginarme las cosas y que pasen de la manera en que yo quiero que pasen. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede hacer Ángel que decía que quiero imaginarme que la pelota cae en la zona de strike y me imagino que cae fuera? Ok, esa es la vista. Puede ser que nosotros podemos poner otro sentido en eso. Entonces podríamos hacer que en vez del sentido de la vista de verla, para Ángel, que Ángel escuche cómo la pelota le pega en el guante del receptor cuando llega al otro lado. Y que el receptor le cae justo ahí donde está. ¡Pah! Y escucha el ¡pah! ¡Pah! Cuando está en la visualización que está teniendo. Y eso lo puede ayudar a llevarlo, por ejemplo, a que la pelota caiga donde él quiere que caiga. Pero eso son todas cositas que uno puede ir ajustando también, dependiendo de lo que se necesite. Entonces, ¿cómo se crea un guión para la visualización? Se me quedó de nuevo el subtítulo pegado ya. Primero, ¿qué tipo de visualización necesito según mi objetivo? Eso es lo primero que tengo que tener claro. Después, ¿cuándo la voy a practicar? Es decir, esta es una visualización para ocuparla durante las prácticas, en las noches, en mi tiempo libre, para ocuparla antes del partido, antes del juego, para ocuparla después del juego, que también puede ser importante, para ocuparlo en los tiempos muertos, cuando estoy en la banca sentado, para ocuparla si estoy lesionado o no. Todo eso es algo que tengo que tener claro antes de crear el guión. Y después es lo suficientemente vívida, tengo todos los elementos, o sea, estoy poniéndole todos los sentidos que necesito para agregarla y crearla de la manera lo más amplia posible. Y después, si soy capaz de controlarla. ¿Sí? Y si no soy capaz de controlarla, ajustar elementos que me ayuden a controlarla. Todo eso se puede hacer de ayudar a alguien, por ejemplo, a crear todo ese guión. Eso es parte de lo que hacemos cuando trabajamos en este tipo de cosas. Entonces, antes de entrar al par de ejemplos, ¿alguna pregunta? Hola, sí, yo tengo una pregunta. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Quería saber si los componentes de la visualización son secuenciados, o sea, primero los sentidos, después las emociones, después el entorno, o se pueden trabajar en distintos momentos. Lo ideal es trabajarlo con la secuencia. Bien. Ahora, lo trabajas con la secuencia cuando estás armando el guión. Después de eso, cuando empiezas a entrar cada vez en la visualización, va a empezar a suceder de que todo va a empezar a despertarse más o menos junto. Pero las primeras veces necesitas hacer la secuencia para crear el guión, y después de crear el guión va a empezar a pasar de que va a empezar todo a brotar más o menos al mismo tiempo. Pero en un principio, igual como cuando uno aprende una herramienta o una habilidad práctica física, necesita ir paso a paso y después ya va a brotar solo. Muchas gracias. Eso, no hay de qué. Yo Gracias por tengo, César. yo- esa visualización se ha demostrado que la pueden utilizar niños de 14 años. No estoy absolutamente seguro de esa respuesta, pero yo creo que se puede ocupar dependiendo de cuál es el objetivo que yo estoy teniendo. O sea, yo te diría que si nosotros estamos intentando ponerle a un niño de 14 años el ocupar la visualización para motivarlo a seguir jugando, creo que no va a ser el mejor uso posible. Porque en el fondo un niño de 14 años todavía está en el umbral entre el deporte formativo y entre ser un prospecto, por así decirlo. Entonces todavía hay una parte que es muy importante de que esté todavía ahí porque lo disfruta y no porque se le está inyectando una motivación de afuera. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, eso lo va a ocupar para poder estar más relajado y saber trabajar sus nervios dentro del campo o saber manejar los estresores dentro del campo, creo que por ahí podría ser más útil, y a la vez que le ayuda a que esa habilidad se le vaya quedando en el tiempo.
Porque fíjate que, por ejemplo, una de las cosas en que se están fijando los equipos no es tanto el que si, si los chicos cuando están jugando juegan bien o mal, sino que cómo reaccionan ante una mala jugada. Eso es parte de lo que, por ejemplo, están midiendo los scouts de los equipos cuando están viendo prospectos. Entonces, a un niño a lo mejor no le va a servir, o a un adolescente de 14 años no le va a servir una visualización tampoco que tenga que ver con la fineza del movimiento del lanzador o del bate, pero sí le va a servir el poder entrar relajado al bate o poder entrar relajado al campo de juego. ¿Sí? ¿Me explico? Mm, Entendido. Eso. Muy bien. Gracias, César. Doctor, Maximino, ¿qué tal? sí, buenas noches. O sea, la pregunta relativamente es qué podría mejorar en mi caso, pues, que cada vez que yo, o sea, estoy relajado, lo digo más en la manera de que cuando me toca batear, o sea, Ajá. si estoy en el ciclo de espera, yo estoy Ujú. relajado, a veces emocionado, con ánimo de batear. Entonces, cuando me paro a batear, me pongo nervioso. ¿Qué puedo hacer para mejorar ese tipo? Claro, por ahí lo que habría que trabajar es algún tipo de respiración a lo mejor, que te ayuda a que mantengas lo que decía antes, el nivel de activación lo más nivelado posible desde que está en el círculo de espera a que entra a la caja de bateo. Entonces, si tú vas manteniendo un ritmo de respiración, va a poder sostener, por ejemplo, el nivel de activación. Entonces, si ya lo encontraste cuando está en el círculo de espera, fijarte en cómo es tu respiración en ese momento y cuál es el ritmo que tiene y contar. Por ejemplo, estoy tomando 3 segundos en inhalar, 3 segundos en exhalar. Y cuando caminas hacia la caja bateo, ir contando las respiraciones todavía. 1, 2, 3 hacia adentro, 1, 2, 3 hacia abajo y hacer lo mismo hasta que llegue el momento de ya terminar de tomar tu posición. Por ejemplo, eso podría ayudarte. El resto, ya más detalle, habría que verlo más en específico. Pero Ok, muchas gracias. no hay de qué. Pasa mucho de que me pasó igual una vez en la academia con alguien que decía que decía, yo me relajo antes de batear y bateo y después no, como que no le pego fuerte y pasaba que estaba demasiado relajado. No sé, al revés, era como tú tienes que levantarte más cuando entras a batear y no relajarte, porque te estás relajando demasiado, entonces los músculos no te responden, pero no te responden porque estás demasiado flácido. Entonces, eso es parte del arte. Entonces ya, vamos a poner dos ejemplos más o menos rápidos de visualizaciones. Por ejemplo, una para ganar el campeonato. Yo les decía, la visualización que puedo tener de que estoy ganando el campeonato es, me imagino con mis compañeros ahí en el lugar donde estamos celebrando. Entonces, ¿qué hago? Cierro los ojos, respiro profundo y comienzo a imaginarme el estadio donde va a ser la final. Entonces yo me imagino que la final, y puse ahí el de ese, creo que ese fue para los Juegos Olímpicos. Pero imaginémonos que es para la final del Clásico Mundial. ¿Sí? El Clásico Mundial sabemos que va a ser en el Estadio de los Marlins. Entonces, cuando sabemos que va a ser el Estadio de los Marlins, yo puedo imaginarme el Estadio de los Marlins en esa final. Puedo imaginarme dónde están las bancas, dónde están las luces, dónde están todos los letreros luminosos. Puedo imaginarme a mis compañeros de equipo. Si los conozco bien, sé qué tipo de usan o qué tipo de perfume uso yo cuando juego, entonces puedo imaginarme también que tengo ahí a mi pana al lado que le gusta ocupar ese perfume bien fuerte porque le gusta andar bien olorosito para cuando sale, me lo imagino todo eso, me imagino también la disposición del campo de juego y me imagino de que yo, si juego mi segunda base, estoy ahí en la segunda base, parado dentro del campo, esperando al último lanzamiento y que el último lanzamiento es un ponche y que salimos todos saltando y celebrando y hago toda esa imaginación al respecto de eso. De, imagino con quién me voy a abrazar primero, que es mi shortstop que está al lado, que es con el que tengo mayor relación en el equipo, que después vamos a correr donde el lanzador y voy a sentir cómo llega el resto desde el outfield a abrazarnos, cómo saltamos todos juntos y empiezo a entrar en ese lugar de éxtasis, de emoción, de lo que yo sentiría si es que ganamos el campeonato. Y esa imaginación me va a motivar a que si yo ese día estoy sintiéndome mal porque tuve malos turnos al bate, digo, no,
Tengo que darle. Me va a ayudar a moverme y a vivir en mí esa idea. Y ese es un tipo de visualización que puedo tener. La otra es la que puede tener un lanzador que tiene que ver más con la habilidad. Entonces, supongamos lo que decíamos. Quiero practicar mi habilidad de soltar la curva en el momento perfecto para que caiga hacia donde yo quiero que caiga. Entonces, ¿qué hago? Cierro los ojos, me pongo la gorra como si estuviese, mientras más elementos mejor. Entonces, yo puedo ir y ponerme la gorra, me pongo la gorra que siempre me pongo, hago el gesto que siempre hago antes de lanzar y empiezo a imaginar que estoy en el lugar del montículo, imagino el olor que tiene la rosina cuando me la pongo en la mano, imagino el olor del guante, imagino el olor del pasto, que está la grama que está alrededor mío, imagino los ruidos que hay, imagino el bateador entrando en su caja bateo, imagino que yo subo la lomita, pongo los tacos arriba de la goma, busco mi posición, imagino el movimiento que yo hago cuando me armo como lanzador. Después imagino cómo el receptor me comienza a dar la seña de lo que quiere. Imagino mi posición de nuevo mientras veo la seña. Hago todo ese movimiento de imaginar cómo me armo completamente y si tengo algún tipo de gesto que siempre hago antes de lanzar, me imagino exactamente el mismo gesto que hago antes de lanzar. Me imagino el grip, la garra que yo tengo para la pelota, para ese lanzamiento que estoy queriendo trabajar. Busco las costuras, imagino las costuras tal cual, imagino la sensación que tengo en los dedos de la costura de la pelota. Imagino el sonido ambiente que hay. Puedo imaginar si quiero incluso que al bateador le están diciendo, el pitcher es malo. Y me va a servir para imaginarme más ese momento. Puedo imaginar cómo el umpire canta play ball y después comienzo a imaginar el movimiento completo. O sea, el movimiento completo de lanzar, de moverme, de levantar el pie, de estirar el brazo, me lo imagino entero, no necesito hacerlo, simplemente necesito imaginarlo y después, ¡pum!, suelto la bola, suelto la curva y cae donde yo quiero. Lo hago completo y lo hago varias veces. Ahora, en esto es importante de que la primera vez a lo mejor, como decía la pregunta Nilda, yo lo voy a tener que armar de a poco, ¿cierto? Yo lo voy a sentir como que va a ser a lo mejor medio en cámara lenta cuando yo lo arme. La intención tiene que ser llegar a tenerlo en la velocidad normal, ni más lento ni más rápido. Y eso es importante. Entonces, cuando uno está trabajando la visualización al principio, en construirla, puede que sea más lento. Pero en el momento en el que ya la tengo construida y la estoy ocupando, tiene que ser usada en tiempo real. Eso es importante para que funcione mejor, ¿sí? Como tip. Ya. Entonces, ¿qué más? Esa era la última que tenía por ahora. Me fui para preguntas antes de ir cerrando. Prometí 45 minutos y me pasé, así que les pido disculpas. Intento cumplir con mi horario. Ready. Sí, más que una pregunta, una anécdota que ocurrió en una oportunidad de un campeonato mundial con Cuba. Lázaro Vargas era el bateador designado, pero Lázaro Vargas quería jugar desde el primer inning. Y el psicólogo que tenía Cuba en ese momento en el dogado le dijo, tú vas a ser importante para la historia de Cuba. Cálmate, serénate. Él estaba designado. El designado no está jugando una función defensiva en el momento. En el cuarto turno dio el jonrón que decidió una victoria ante Estados Unidos y salió a abrazar al psicólogo. El psicólogo le decía, mantén la calma, mantén enfocado, tu oportunidad te va a llegar. Cuando llegue la oportunidad, tienes que estar mentalizado en que vas a definir el juego y efectivamente lo definió. Claro, sí. Lo que tiene el béisbol es eso, que tiene esas pequeñas revanchas y oportunidades por millones usualmente. Entonces, si uno está enfocado, logra las cosas. Muy bien. Buenísimo. Me encanta. Entonces, antes de darles las gracias, simplemente contarles que vamos a tener otra clase, así también abierta y libre para quienes quieran venir el jueves 24 de octubre, donde vamos a hablar más del foco mental. Vamos a hablar entonces de la concentración, los tipos de concentración, la atención y cómo va cambiando
en un turno al bate, por ejemplo, y cómo va cambiando también durante lo que es un juego para el lanzador, ¿sí? Entonces, si el foco se pone adentro, afuera, en qué parte del adentro o afuera y todo eso, como para poder también manejarlo mentalmente, porque son cosas que uno no se da cuenta que la está haciendo mientras juega, y cuando uno juega por divertirse, no importa, pero cuando uno está llegando ya a niveles más importantes, el saber dónde pongo la atención y cuándo también va haciendo la diferencia en el largo plazo. Entonces, si me quieren contactar, bueno, ahí están en el Instagram, soy pelotero enfocado, mi correo es sdestruida@sabiduriainterior.com, y ahí está mi teléfono también, el 569-7768-7723, mi WhatsApp. Si están en el grupo de WhatsApp, igual donde les pasé esto, ahí soy yo el que está escribiéndole y mandándole el mensaje. Me pueden mandar mensaje privado si de repente necesitan algo o yo los puedo ayudar en algo con esto del el mental performance, como se llama ahora también. Así es que eso, si alguien tiene una pregunta más, feliz de responderla y antes de irnos. Sí, yo tengo una duda. Esa clase que va a dar en 24 de octubre, Sí, ¿también va a ser una entrada libre o va a tener un sí, costo? sí, también vamos a hacer entrada libre. Lo que quiero es Ahí, poder, creo que se puede generar contenido de esto en español para poder empezar a compartirlo, porque veo que hay, pero hay poquito. Entonces creo que necesitamos más contenido como poder, para poder expandir estas herramientas también por el mundo latino. o sea que esta clase la va a compartir. La vamos a compartir, no de inmediato, pero la idea es compartirla, sí. Ah, ok. Creo que la otra semana voy a tener tiempo para poder compartir. Y la información sobre esta próxima clase la va a mandar también a este grupo en el La que voy a estamos. mandar al grupo, la voy a poner en el Instagram, va a estar por ahí por todos lados, así que va a estar Ah, ok. disponible. Pues ¿Sí? muchas gracias, esa era mi única duda. No hay de qué, Ángel. Gracias, Nilda, me alegro que sirva y que se pueda compartir. Muy bien, entonces. Muchísimas gracias por prestar atención, por haber venido. Voy a compartirle, como les decía, la grabación también ahí en el chat del WhatsApp. Y si quieren contarle a alguien, denle, cuéntenle, por favor, para que seamos más. Eso. Muchísimas gracias nuevamente, que tengan buenas noches. Qué bueno que les sirva el enfoque. Que descansen, y nos vemos prontamente. Un abrazo a todos.